Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 86 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de este mundo. En esta ocasión pues tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en estos últimos eventos y justamente en el GDG Dev Fest que se celebró en la ciudad de Quito este 29 de noviembre. Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenos días. Un gusto poder estar acá, pues conectándome contigo, con la comunidad y con todas las personas que nos quieren escuchar y aprender un poquito, sobre todo de la charla del día de hoy. Qué genial, genial Paul. Bueno, vamos a comenzar, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién es Paul Terán? Perfecto, excelente pregunta. Te podría decir que Paul Terán es obviamente un joven que ya tiene más de 5 años en este campo de la tecnología, del desarrollo, de la inteligencia artificial, de la programación. Y bueno, prácticamente me he dedicado ya estos años a transiciones no constantes dentro del campo tech. Prácticamente ahora mismo Paul se dedica a trabajar como DevOps Engineer, trabaja como Cloud Engineer más bien, en Grupo KFC, acá pues en la ciudad de Quito. Entonces, Paul se dedica prácticamente a salvar los despliegues que van para producción, que van a los diferentes ambientes. Pues Paul prácticamente es una persona que se dedica no solo al trabajo técnico, sino también pues a diferentes actividades, ¿no? Que tienen que ver no con no solo con el desarrollo, no solo con lo técnico, sino también con los estudios. Entonces Paul también actualmente está estudiando ya un segundo grado para poder tener una mira a una maestría de cuarto nivel con una especialización en Business Intelligence y en inteligencia artificial, por supuesto. Wow, wow, chévere, chévere, Paul. Ahora, una pregunta. ¿Quién es Paul Terán fuera del mundo tech? ¿Cómo te definirías? Justamente iba para allá y pues bueno, te cuento que Paul me gusta de hecho bastante el poder salir a entrenar, me gusta correr, entonces dedico cierto tiempo de mi vida y de mis días, de mis semanas, a poder tener una segmentación para el ejercicio, para la escritura. Me gusta mucho escribir, soy bastante apegado al arte en diferentes aspectos. De hecho, por acá tengo, no sé si lo pueda presentar, pero no lo haré. Sí, 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 Tengo sí, acá todo. pues una de mis pinturas, entonces también Wow, me dedico, justo estoy dándole unos pequeños detalles. Bueno, no se ve mucho el cuarto, pero me dedico aquí a hacer un poco de magia, ¿no? Con el arte, entonces me gusta mucho la precisión musical, la pintura, por supuesto, el ejercicio, y también estoy orientado mucho a cuidar plantas, a pues criarlas desde que son plántulas hasta que ya se hacen plantas grandecitas. No se ve por ahí, pero justamente por ahí andan unas plantitas. Entonces Paul se dedica también al cuidado de plantas en sus momentos en eso prácticamente te podría decir como resumen de fuera del Focotec, ¿eh? oye, chévere, Paul. Ahora me surge una duda y una pregunta, ¿no? Claro. Todo estas actividades que haces fuera del mundo tech, ¿tú las vienes haciendo desde hace años atrás o es algo que dentro de tu carrera como desarrollador de software, pues lo tomaste como un hobby para olvidarte un poquito, llamémoslo así, de los códigos y como para poder liberar la mente y poder salir de esa zona de confort de que es solo programación, programación, programación? Sí, justamente creo estos espacios, no todos han sido desde años atrás. De hecho, esto, por ejemplo, de la pintura, es algo que cuando yo era joven, por ejemplo, ni siquiera me gustaba. E igual con el tema de música clásica o cosas por el estilo, sino conforme han ido pasando los años, conforme he ido creciendo, es en donde he encontrado, ¿no? Ya este gusto, esta apreciación, mucho más, sobre todo por el arte, ¿no? Y obviamente esto establece mucha conexión emocional, ¿no? Para romper justamente esta barrera de, bueno, solo estar en los estudios, porque obviamente, como te mencioné en la primera parte, pues yo me dedico también a estudiar y obviamente estudio todo lo que tiene que ver en mi área, ¿no? O sea, no me he salido de ello porque me encanta la tecnología. Entonces siempre estoy en mira de poder especializarme y poder hacer unas transiciones seguras y que me permitan crecer como persona. Y lo mismo pasa con estas actividades extracurriculares, por así decirlo, ¿no? Que obviamente a veces por temas, no sé, por ejemplo, justamente de lo que mencionaste del evento en el que nos conocimos, el Google Dev Fest, bueno,
ahí ya tengo días en los que priorizo eventos así, que obviamente me gusta poder hacer networking, me gusta aprender de las personas y por supuesto ya priorizo este tipo de actividades sobre, por ejemplo, ejercicio, que normalmente los fines de semana es en donde me doy tiempito para poder leer, para poder escribir o para poder pintar algo. Entonces, esto ha ido creciendo y evolucionando a partir de los años. Quizás antes cuando era más joven o cuando era pequeño, pues lo hacía de alguna manera u otra, o sea, pintaba, leía, escribía, pero ahora ya lo llevo de otra manera, ¿no? Y me permite justamente tener esta conexión emocional y poder tener mis propios espacios para, pues, moldear a mi cerebro a nuevos pasos. Wow, chévere, chévere, Paul. Bueno, vamos ahora sí comenzar con el primer tópico del podcast. Me Ujú. gustaría saber cómo empezó todo, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento al software? Y cómo pues gracias a eso te has convertido en el hombre que eres hoy en día. Vámonos unos Perfecto, años bueno, atrás. sí, justamente te voy a comentar pues mi acercamiento al mundo de la programación, lo que me atrapó cuando yo estaba en el colegio. Tú sabes, acá pues en Ecuador todavía se tiene esta modalidad de los colegios técnicos, ya no son muchos, poco a poco eso se ha ido ya como más generalizando, ¿no? Entonces, antes sí teníamos el bachillerato técnico y tuve la oportunidad de tener un bachillerato técnico. Yo seguí la carrera de electrónica cuando pues todavía era adolescente, pero una vez que vi una pantalla negra, recuerdo de mi compañero, de uno de mis compañeros, de mis mejores amigos, pude ver ahí una pantalla en la que se estaba corriendo el lenguaje C. Entonces me atrapó y dije, bueno, yo quiero hacer lo que estás haciendo. Entonces me cambié de carrera literalmente cuando tenía creo que unos 14, 15 años aproximadamente. Y desde ahí pues me atrapó la informática, empecé a crear mis programas, siempre lo veía, incluso cuando era joven pues lo veía como una competencia, ¿no? Entonces nos ponían ahí a echar un código que haga un loop o algo por el estilo, imprima en consola números o bueno, un Fibonacci. Y yo siempre estaba ahí en la competencia, ¿no? No porque pues obviamente me gustaba solo ganar o cosas así, sino porque realmente me atrapó el poder codificar, el poder tener instrucciones en un lenguaje y pues correrlas y que hagan algo, ¿no? En especial. Entonces esto empezó prácticamente desde que era adolescente. Me gradué como técnico informático en el colegio, después seguí una tecnología o tecnicatura, como o lo conocen en algunos otros países, y bueno, la tecnología también en desarrollo de software. Después me impartí ya para el mundo de la ingeniería en la universidad, en la U Israel. Entonces, y ahora como lo mencioné hace un momento, estoy con la mira de poder seguir una especialización de cuarto nivel Ok, para ya tocar temas un poco más de arquitectura o un poco más empresariales orientados a los datos. Entonces ahora justamente el rol que yo tengo me permite no poder ya tener una concentración de todos estos mundos y sobre todo en el mundo del desarrollo de software pues he estado muy inmiscuido, como te digo, desde que estoy en el colegio. Obviamente cuando ya pasé a la fase institucional, es decir, cuando yo estuve estudiando mi tecnología, pude incluso desde el primer semestre, recuerdo, tuve también una modalidad dual que se llama en el lugar en donde yo estudié. Y esto me permitió desde el primer semestre tener prácticas en una empresa, en diferentes empresas de hecho, y desde ahí se fue formando mi foco ya empresarial, ¿no? En el sector laboral. De hecho, cuando estuve en cuarto o quinto semestre más o menos, nos hicieron ahí una competencia súper chévere, o más bien un reto, en donde si lo lograba junto con mi equipo, que eran igual estudiantes, pues nos contrataban. Entonces, justamente lo logramos, lo sacamos adelante. Recuerdo que era ahí un sitio en PHP con base de datos, un frontend, un backend. Y bueno, y prácticamente ahí también tuve ya mi acercamiento con esto del liderazgo, del poder manejar personas, del poder también manejar el tema de negocio. Y eso también me permitió mucho pues crecer y ser la persona que ahora soy, ¿no? Entonces, desde ahí pues todo fue despegue. Tengo una experiencia bastante vasta en diferentes tipos de sectores, como el de seguros, como el de educación, como el fintech. Entonces, he trabajado en diferentes empresas y segmentos de mercado y eso me ha permitido también conocer los diferentes tipos de negocio, ¿no? Sobre todo que tenemos acá en Ecuador. qué chévere, oye, Paul. Oye, me encanta porque al final en tu trayectoria
y Ujú, recalco esto, has sido pues transicionando en diferentes rubros, que hoy en día pues también te hace conocer el software desde un punto de vista diferente en esos rubros, ¿no? Te digo porque yo ujú. también tenía la oportunidad de trabajar inicialmente trabajaba en parte de delivery apps, de lo que es taxi apps, después cambié a la parte e-commerce y de ahí entré a la parte de banking. Y ya llevo algunos años dentro de la parte de banking y es totalmente diferente la mentalidad e inclusive te podría decir que uno entra a aprender nuevas cosas, no tanto técnico, sino de ese rubro igual, ¿no? Porque en algún momento también trabajé con la parte de digamos, no de medicina, era para una aseguradora y eran Mm. nuevos nombres que aprendí en ese momento y tenía que saber las funcionalidades para qué servía, igual que la parte de finanzas. Ahora, ¿qué consejo le darías a estas personas que probablemente están encerradas en un solo rubro? ¿Crees que es ideal ir transicionando entre diferentes o probablemente si uno está adaptado a un solo rubro de tecnología, seguir en su mismo camino? Es una excelente pregunta, de hecho me la hacen bastante cuando yo empiezo a hablar de, bueno, chuta, a mi edad ya tengo como 5 transiciones en diferentes tipos de mercados y lo que yo les diría a estas personas, desde mi perspectiva personal, que por ejemplo cuando yo era desarrollador, para mí antes el mundo era los componentes, una API, un frontend, una entrega en un sprint, tenía un ritmo bastante acelerado, ¿no? Pero después me di cuenta lo que ya tenía que ver más allá de lo técnico, sino también el negocio, ¿no? Entender cómo funciona un future, cómo se maneja ya con las aristas grandes como gerentes, como personas de comercio, marketing o por el estilo. Entonces, entender, ¿no? Cómo funciona el negocio, cómo están ahí los usuarios que te rodean. Predispuestos, ¿no? A hacer un trabajo en especial. Entonces, el contraste que yo quiero incluir aquí en este consejo es que, bueno, vamos a poder tener fases, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era programador era muy técnico, era muy enfocado a una solución, a un future, pero ahora el Paul actual pues piensa mucho en ecosistemas, en plataformas, en seguridad, en datos e impacto sobre todo, en justamente de negocio. Y el consejo que yo puedo dar es que por un momento es bueno especializarse en algo, ¿no? Es bueno si, por ejemplo, eres un desarrollador, si eres un front, eres un backend o un full stack, como lo llaman. em, Hazlo bien, hazlo por un buen tiempo, sea un año, dos, tres. Eso ya depende mucho de la manera personal, ¿no? Que uno acoja el cómo se siente en un rol determinado. Hay roles en donde pues haces de todo un poco, lo cual para mí no es del todo bueno porque igual no te permite como concentrarte en una sola cosa y de hecho puede llegarte a desgastar o a tener como no sé, un burning de pronto y es complicado, ¿eh? Pero mi mejor consejo es para las personas que de pronto están ya cierto tiempo con algo, es que se atrevan, ¿no? Justamente a probar, a ver, oye, de pronto esto de inteligencia artificial, esto de MCP o esto pues de los agentes o los multiagentes o el RAG, está sonando interesante en el mercado, entonces, ¿por qué no probar, no? Y de pronto nosotros, de hecho, como seres humanos, nuestro cerebro está muy especializado en aprender lo que sea, desde, no sé, desde el arte hasta poder llegar al espacio prácticamente, es decir, con matemáticas, con cálculo, con programación, con lo que sea que nosotros, incluso hasta con lenguas, ¿no? Sonaría loco, pero créanme que hasta en ese tipo de cosas podemos llegar muy, muy lejos, ¿no? Entonces, el consejo ahí particular es que si estamos ya mucho tiempo en un área y lo hemos explotado, lo hemos aprendido y somos unos cracks en ello, pues bueno, ahora somos cracks en algo más, ¿no? Y ahí pues va igual otro campo o otro punto de especialización y de tiempo, ¿no? Entonces, y el tiempo ya es personalmente para cada quien, ¿no? Entonces, puede ser un año, un dos, y yo mi recomendación es que al menos sea un año, ¿no? Sobre pues lo que uno decida. Y es justamente lo que yo estoy haciendo en una transición que de esta charla es prácticamente pasar de desarrollador a DevOps. Chévere, chévere, Paul. Oye, Paul, ahora me surge otra duda y que me gustaría que la compartas con la comunidad. Claro. Y como lo vimos al principio, pues tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente en estos Ujú, eventos de correcto. tecnología que son realizados por comunidades sin fines de lucro. Ahora, ¿cómo fue Ujú. tu camino para llegar a una comunidad tech? Wow.
También he hecho varias cositas ahí, ¿no? Con la comunidad. Puedo comentarte que tengo una comunidad afín, que es Tribu Tech Latam. Sí. Entonces, esta comunidad pues nace hace más o menos ya unos 4 años, tal vez me equivoco en el tiempo, pero es un aproximado. Y justamente yo conozco al fundador. Esta persona me contactó a mí para hablarme de la idea y decirme, oye, Paul, queremos expandir comunidad en Latinoamérica porque aquí prácticamente hay oro. Y oro, pues del bueno, ¿no? Me refiero a oro en mentalidad, oro en especializaciones. Y bueno, o sea, hay una calidad muy grande acá, ¿no? En Latinoamérica, también en Ecuador, por supuesto. Y esta persona se contactó conmigo, Pablo, de hecho, y me dijo, esta es la idea, no sé si te apuntas, queremos tener diferentes personas en algunos países, sobre todo pues de Latinoamérica, ¿no? Entonces estamos hablando de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, donde hay un talento sin igual. Y pues bueno, eso fue más o menos, este contacto fue en 2022. Entonces en 2022 yo ya empecé a explotar, ¿no? Esto de un meetup, de poder hacer networking. Y fue en el año 22 que empezó, ¿no? Entonces empecé con Tribu Tech Latam como host de los meetups que hacíamos, meetups en donde conocíamos gente de todo el mundo, o sea, bueno, no del mundo, ¿verdad? Sino más bien de Ecuador como tal. Entonces venía gente de diferentes provincias, de diferentes ciudades, nos reuníamos en algún tipo de bar y bueno, ahí hacer un buen networking, ¿no? Y poco a poco eso fue evolucionando hasta ahora pues ya tener charlas muy magistrales, que de hecho hace unas semanas tuve la oportunidad igual de hostear una charla con Ernesto Kruger y con Priscila Maldonado, que son unos cracks igual en este sector de la tecnología. El uno pues fundador de la empresa de Kruger, la otra persona trabaja en Telefónica y es pues igual una crack en la parte de ciberseguridad. Ahí nos dio unos buenos tips con el tema de inteligencia artificial y machine learning operations. Entonces, este acercamiento que he tenido con la comunidad, con Tribu Tech Latam, ya me ha permitido, por supuesto, conocer otras comunidades, ¿no? Como la comunidad de AWS, como la comunidad de Google, que es justamente pues en donde nos pudimos conocer y ahí charlar un poquito. Y bueno, o sea, es prácticamente esta experiencia con la comunidad y que incluso también durante el 2024, o sea, el anterior año, también tuve una oportunidad de ir a estos eventos de Tribu Tech Latam, pero en Argentina, porque me fui unos meses a Argentina a vivir allá, entonces a probar ahí suerte. Y probando suerte también hicieron un evento allá en Argentina, recuerdo en Buenos Aires, y también estuve por allá metido. Entonces allá también pues hice amigos, conocí gente del sector y lo que me di cuenta es que bueno, ese corazón de ser latinos, de esa especialidad, de ser cálidos, de poder reunir a gente, que sé que igual esto pasa en todo el mundo, pero nosotros tenemos mucho esa calidez, ¿no? Ese contacto de, bueno, estamos en un lugar, tal vez no nos conocemos, pero aquí estamos y después podemos charlar más. Entonces, bueno, para no alargarme con esto, prácticamente la experiencia que he tenido con Tribu Tech Latam es la que me ha permitido expandirme, ¿no? A más comunidades y pues mi idea también es seguirlo haciendo, ¿no? Para compartir mi conocimiento, para poder igual aprender de las demás personas, porque eso es lo que permite a uno ser más sabio. Ya, genial. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que hoy en día pues no conocen este estilo de comunidades? Y bueno, sabemos que esto nos puede cambiar profesionalmente como personalmente. Ok, bueno, hay personas que siempre tienen algo que aportar, una palabra, un texto, un sitio, una canción. Entonces, la idea con esto es que se lancen a poder compartir esto con más personas. De pronto, ahora que estamos ya con el auge de todo tipo de segmentación en redes sociales y con contenido tech sobre todo, que hay cosas que sí, hay cosas que son buenas, hay cosas que no son tan buenas en calidad. Entonces apunten a las cosas que crean y que vean que tienen calidad, como por supuesto es esta plataforma, ¿no? En donde nos permitimos conocernos, en donde nos permitimos poder expandir ese conocimiento, no solo en la parte técnica, sino también en las cosas blandas, ¿no? Como les digo, puede ser una compartición
una pequeña charla o algo que yo conozco y tal vez los demás no, y bueno, los demás siempre van a estar prestos. Eso también es algo muy bueno que recalco, que las personas estamos predispuestas a aprender siempre y cuando pues nos llegue ese mensaje, ¿no? Si yo tengo algo y no lo comparto, por más que sea ese oro en conocimiento, solo me lo quedo para mí, me va a ayudar a mí, pero no va a ayudar al resto. Entonces la idea es que empiecen a tener este chip de, bueno, voy a ayudar al resto, voy a ayudarme a mí mismo a ayudar al resto. Y eso se logra saliendo pues y cambiando un poquito este mindset, ¿no? De, bueno, no solo me quedo con lo que sé, sino también quiero quedarme con lo que saben los demás. Y asimismo, interactuando con más personas, es justamente cómo vamos aprendiendo, ¿no? A tener más conocimiento, a abstraer todo lo que aprendemos día a día. Y bueno, ese es el consejo que yo les podría dar. Chévere, chévere, Paul. Bueno, ahora aterricemos más tu experiencia y me gustaría saber cómo inició todo orientado a la parte de lenguajes de programación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el primer lenguaje de programación que tomaste, que aprendiste y cómo fue Ujú. transicionando hasta el día de hoy? ¿Cuál estás manejando? Claro, bueno, te cuento que cuando estuve en el colegio manejaba lenguajes de programación como C Sharp, como Visual Basic. Tuve también la oportunidad ahí de aprender un poquito de Pascal. Todos los Ok, lenguajes ya que bueno, uno diría, chuta, ¿y eso? ¿Con qué se hace o para qué sirve? Pero bueno, hoy en día igual eso se sigue usando, ¿no? Entonces solo que orientados a diferentes tipos de mercado, ¿no? Ahora ya cuando aprendí ya de manera oficial, o sea, en lo académico, estuve con lenguajes de programación como JavaScript, como TypeScript, como frameworks basados en React, que igual también yo estuve ahí en el mero inicio de estos frameworks, ¿no? Sobre todo con React, porque ahí tuve la oportunidad en mi primera empresa de prácticas preprofesionales trabajar en el desarrollo móvil. Entonces igual hay un pequeño easter egg, es que me encanta el desarrollo móvil, el desarrollo multiplataforma sobre todo. Soy bastante crack, por así decirlo, en React Native porque pues el tiempo me ha dado. He hecho ahí mis aplicaciones, he hecho igual hay unos tutoriales, tengo en GitHub igual hay algunos proyectitos que, bueno, no son pues la gran cosa, por así decirlo, pero son prácticas, ¿no? Prácticas que me han permitido tener y expandir ese conocimiento en lenguajes de programación. Entonces, soy muy allegado al frontend, por supuesto, entonces tengo experiencia en Vue.js, en React, un poquito en Angular, por supuesto, entonces son los frameworks con los que he trabajado. Con lenguajes de programación soy muy allegado a JavaScript y TypeScript, como lo comenté, pero también pues he aprendido y he sido desarrollador full stack, y como buen full stack, pues también la parte del backend, ¿no? En sus buenos tiempos aprendí PHP y de hecho en el Google Dev Fest en el que estuvimos, también hay una buena oportunidad de conocer a un mentor, a Ítalo Morales, que prácticamente fue mi profesor de PHP. Él fue la persona que me encaminó a hacer pues buenas prácticas, a conocer sobre el lenguaje de programación y los frameworks basados en PHP, ¿no? Como Laravel, como Symfony. Entonces yo me hice bastante especializado, ¿no? con este lenguaje de programación. Por supuesto, también pues lo llevé a JavaScript para la parte backend. Con diferentes frameworks. También he trabajado con Python, ¿no? Ya para la parte del scripting, para la automatización y para la inteligencia artificial. Esto igual desde lo académico hasta lo laboral, ¿no? Y ahora mismo como profesional ya en este mundo de la automatización, de los despliegues, de la observabilidad y el monitoreo, trabajo mucho con lenguajes ya, bueno, que están sonando bastante y que han sonado mucho en los últimos años, como Golang, como Rust. Entonces, ahí también le estoy dando, pues no soy un especialista como tal ya en desarrollo, porque obviamente ya no me dedico a desarrollo como tal. Ahora soy pues un DevOps, de hecho orientado ya a la parte de seguridad y orientado a la parte de datos, que es a donde yo estoy apuntando ahora. Pero bueno, prácticamente yo mantengo a todos estos lenguajes, no solo como herramientas, ¿no? Sino como una manera de ver el mundo y de manejarlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
lo importante para hoy en día no solo es el lenguaje, sino también la capacidad de aprenderlo rápido, de poder adaptarnos y entender, ¿no?, los patrones que hay bajo los mismos. Entonces, tengo ahí una buena metáfora justo viendo la pintura que te mostré hace un momento, y es que el lenguaje de programación como tal es como un pincel, y prácticamente la arquitectura ya vendría a ser la pintura, ¿no? Entonces, Wow. yo la recomendación que hago a las personas que están ahí haciendo desarrollo es que sigan especializándose, que hagan cosas divertidas, no sé, tomen una Raspberry, háganse su propio servidor, monten ahí un Linux o algo por el estilo y hagan cosas geniales que ayuden a las demás personas. Chévere, chévere, Pablo. Oye, de verdad, muchísimas gracias por esos consejos para la comunidad de Blocos. Ahora sí, pasando al siguiente tópico, que es un tópico que me encanta porque está prácticamente en auge hoy en día, que es hablar sobre la Ujú. inteligencia artificial. Y te voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que te la han hecho, y es que ¿qué piensas acerca de que la inteligencia artificial va a reemplazar el desarrollo de software? Mm, correcto. Bueno, esto es un punto bastante profundo e incluso hasta filosófico de alguna manera. Ok. Y pienso que la inteligencia artificial como tal no viene a reemplazar al desarrollador en sí, sino a empujar la vara a un lugar más alto, a otro tipo de lugar, justamente algo que de pronto todavía no está conocido, todavía no está expandido en su totalidad, pero es ahí donde hay el oro, ¿no? Que lo he mencionado, que lo he tratado durante esta charla. Y pues cada vez siento que habrá menos valor en escribir el código, eso sí, lo siento de manera personal, pero va a haber mucho más valor en saber construir las cosas, que es algo que, bueno, la inteligencia artificial, por más que le pongas el mejor prompt, aún no lo hace porque no tiene ese raciocinio que tiene un programador, que tiene un profesional en tecnología. Como especialista en DevOps, pues yo dejo muchos puntos críticos, ¿no?, para la comunidad, y es que, por ejemplo, los modelos no solo se entrenan, ¿no?, sino que tienen que versionarse, tienen que monitorearse. Entonces ahí viene la parte humana, ahí viene la parte del especialista, del desarrollador. Por ejemplo, para la infraestructura igual, tiene que ser escalable, tiene que ser segura, tiene que ser auditable. Ahí tenemos punto de seguridad, tenemos punto de datos, tenemos punto de arquitectura. Y, por ejemplo, hablando de automatización, es también el tema de unir, ¿no?, puentes, ¿no?, con modelos, con software, con datos. Y lo bueno del auge de esta inteligencia artificial es que nos da muchos puntos exploratorios y experimentales. Entonces, no lo veo como algo negativo, sino como un buen punto para poder arrancar y hacer cosas. Tenemos, obviamente, una facilidad para los agentes ahora también, para los racks, para modelos. Ahora incluso pues ya la gente no solo se dedica a lanzar prompts, sino que también ya se tiene ahí como un bichito de, bueno, ¿qué será una red neuronal? ¿Qué será una función o una regresión lineal? Cosas por el estilo que, bueno, tienen que ver con las bases. Entonces, ahí una recomendación también es que se vean las bases, porque, bueno, yo puedo manejar un GPT, puedo manejar un Cloud, puedo manejar un Gemini, pero es mejor también saber cómo está hecho eso por detrás, qué tiene realmente un GPT, qué es un LLM, cómo puedo incluso saber cómo funciona la industria, ¿no? Entonces ahí en lo que ustedes hagan o en lo que nos gusta, ¿no?, como seres humanos. Por ejemplo, si me gusta ver Netflix, en Netflix tenemos ahí minería de datos, tenemos hiperautomatización, tenemos modelos predictivos. Entonces ya es tan interesante la cosa que pues hasta lo que nosotros vemos está ya por detrás, masificado y controlado de alguna manera por inteligencias artificiales, ¿no? Pero obviamente no solo es inteligencia artificial, hay mucho desarrollo ahí, hay mucha arquitectura, hay muchos datos, hay mucha ciberseguridad. Entonces pienso que la inteligencia artificial está empujando no solo el desarrollo, sino pues todo el valor que se tiene como profesionales, ¿no?, de la tecnología, o como personas que estamos de alguna manera evangelizando, ¿no?, el uso de la misma. Entonces, para mí, en mi punto personal, pienso que la IA hará que el código sea más accesible, lo hace más accesible, pero también hará que la arquitectura, por ejemplo, en mi caso, sea más exigente, no sea más controlada, porque hemos tenido incluso casitos ahí de Cloudflare, de AWS, que se están cayendo, que cosas así. Y bueno, y tiene que ver ahí un poquito con esto, o bueno, mucho, diría yo también, con inteligencia artificial, ¿no? De que están ahí haciendo cosas experimentales, de que estos locos están moviendo por ahí servers o están ya migrando
a cosas cuánticas o por el estilo, no se sabe todavía, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces hasta las grandes industrias están probando de alguna manera ya inteligencia artificial en muchos de sus segmentos internos de funcionalidad, pero al menos yo diría que el pronóstico como profesional y personal es que los equipos ahora van a ser un poco más atómicos, es decir, más pequeños, pero van a ser más especializados. Entonces, eso es un punto de partida muy bueno porque tenemos ahí chamba de largo, ¿no? Los devs, por ejemplo, que entiendan sobre DevOps, que entiendan sobre arquitectura, tendrán una ventaja enorme. Es importante, sí, para las personas, sobre todo que están iniciando en este sector, o sea, para las personas que son juniors, que sí, bueno, es difícil el camino, ¿no? O sea, no lo vamos a poner fácil. No es fácil ni siquiera para las personas que tienen experiencia y mucho menos para las que están comenzando en el camino. Pero lo interesante es que podemos igual especializarnos, podemos aprender, tenemos plataformas de e-learning, tenemos este tipo de comunidades que nos dan ya acercamiento y conocimiento, ¿no? Para poder ya saber al menos por dónde arrancar. Entonces es lo que yo puedo comentarte. Igual yo desde la parte profesional siento que el machine learning, que la inteligencia artificial, que los agentes nos están dando oportunidades incluso globales. Y esto lo digo porque en LinkedIn salen oportunidades de ingeniero AI, para automatización, para muchas cosas que tienen, incluso hasta fusionando cosas como ciberseguridad con inteligencia artificial. DevOps por supuesto también maneja mucho esto, entonces hay chamba de larga, así que pues gente, no se preocupen porque aquí lo que tenemos que hacer es acompañarnos de la inteligencia artificial, entender cómo funciona y de ahí pues igual hacer cosas divertidas y también especializarnos, y esa es la idea. Chévere, chévere. Pablo, oye, y ahora en base a todo esto que me dices, pues también me gustaría dar la vuelta a la pregunta y saber qué opinas acerca de qué pasaría con las empresas que hoy en día pues no se actualicen con la inteligencia artificial en su rubro. Esto se da bastante y pienso que para el siguiente año será todavía mucho más detonante de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya ahora mismo las empresas poco a poco están incluyendo inteligencia artificial ya no solo en un chatbot, ya no solo en la construcción de un sitio web, sino que realmente lo están poniendo en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con si nos basamos en Scrum, si nos vamos a un Scrum Development Team, ya que la inteligencia artificial tenga roles, cosas que yo he visto, ¿no? Por supuesto, y esto es aplicable para todo lo que pueda hacer una empresa. Obviamente no vamos a poner inteligencia artificial hasta en la recepción. Pero bueno, hay creo que lugares que ya lo están haciendo. No somos China, pero la idea es que, y he visto y estoy palpando que las empresas poco a poco están poniendo ya inteligencia artificial en diferentes puntos de funcionalidad, ¿no? Como tal no sé, de una oficina o de un empleo remoto, entonces para traquear, por ejemplo, las actividades de los colaboradores, para medir incluso la calidad de cómo están trabajando y cosas por el estilo. Y yo veo acá mucho que, bueno, prácticamente ha sido un año para poder experimentar, para poder probar, y el siguiente también lo será mucho más, porque ahora pues la inteligencia artificial ya viene como planes, ¿no? de uso, entonces ahora las empresas pues ya se están pagando también el uso de GPT, el uso de N8N, cosas bueno, tienen que ver con ya automatización, con mejora de procesos, y las empresas es lo que quieren, ¿no? Mejorar procesos, no es que quieran quitar gente, porque obviamente se va a necesitar las personas que sepan. Entonces, ahí justamente topando temas de ya pues capacitaciones, de estudio y eso, el siguiente año y este año, lo que queda de este año, es que los profesionales puedan también especializarse en lo que las empresas ahora están apuntando, que es justamente pues a darle más valor a lo que están haciendo, incluso hasta con el tema de Reels, con el tema, por ejemplo, si nos basamos en marketing, ahí también se está metiendo mucha inteligencia artificial y en diferentes puntos y roles de una empresa, así que hay bastante trabajo, ahí hay bastante explotación y experimentación, y es lo que yo pienso que va a ocurrir para los siguientes años, ¿no? Y sobre todo para el que ya se viene, las empresas van a ir tomando mucho más esto, y las empresas que no lo hagan, sí siento que, bueno, van ahí como que a quedarse un poquito como en el Excel, ¿no? Como yo lo llamo. O sea, bueno, o sea, estoy haciendo Big Data, pero Big Data no solo es hacer macros, o no solo es saber manejar
tablas o cosas por el estilo o relaciones, sino que también pues tenemos que irnos un poco más, ¿no? A un BigQuery, tenemos que irnos a manejar cloud, a manejar herramientas, y es lo que las empresas deben hacer y las personas debemos hacer. Entonces las empresas no empiezan por sí solas, empiezan por el personal que se está capacitando y que está capacitado para hacer esas operaciones. Y las personas que no lo hagan, las empresas que no lo hagan, siento que es porque sus empleados o sus colaboradores no están tomando justamente estos puntos de partida, ¿no? ¿Y eso qué va a pasar? Pues que nos quedemos en el Excel. Chévere, chévere, Paul. Toda esta información que nos provees. Oye, bueno, me gustaría ahorita entrar en lo que es el tema principal, que es prácticamente pivotear de ser un dev Ujú, a un DevOps sin fricción con elecciones prácticas, ¿no? Ahora, ujú. me gustaría saber para estas personas que hoy en día pues están escuchando, viendo este podcast, son desarrolladores, ¿cómo es el cambio? ¿Qué te lleva a ti a hoy en día estar desarrollando y de la noche a la mañana tener un mindset para cambiar a lo que es un ambiente de DevOps? ¿Y qué tan complejo tú recomiendas ese cambio que sería para estas personas? Ok. Bueno, voy a prácticamente comentarles lo que yo sentí al querer hacer un cambio y al ejecutarlo. Voy a mencionar muchos puntos como la incertidumbre, como la ilusión, el cansancio también que hay detrás de ello, pero muy importante la necesidad de crecer, que eso es lo que a mí me movió personalmente para poder hacer esta transición de desarrollador. Yo estuve trabajando en desarrollo prácticamente desde el estudio hasta ya hasta explotarme, ¿no? En el campo laboral, por así decirlo, no explotarme de, bueno, estoy solo chambeando, ¿no? Sino más bien de poder explotar mis conocimientos y mis habilidades técnicas como blandas también. Pero claro, ya en este camino del desarrollador, de estarlo haciendo como full stack, de estar haciendo como frontend, de estar haciendo como backend, hizo que sí haya un agotamiento, como, bueno, estoy haciendo esto tanto tiempo, pero ¿qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más prosigue? ¿No? ¿En qué más me especializo? Me especializo en un lenguaje de programación, me especializo en el full stack, o qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, aquí hubo incertidumbre, que es el primer punto que voy a tocar acá, y la incertidumbre es lo que mueve, porque ya nos dice, bueno, algo está pasando aquí, algo tengo que hacer al respecto. Y lo que yo hice en mi cancha o en este caso fue, bueno, voy a tomar decisiones respecto a esto. Entonces, me gusta programar, lo he hecho por cierto tiempo, pero es hora de plantearme un objetivo y de tomar decisiones, no de, bueno, voy a dejar de programar para siempre. Hay personas tal vez que sí, ya llevan 10, 20 años y que obviamente ya toman decisiones más fuertes, ¿no? Porque obviamente el tiempo ha sido también extenso. En mi caso no lo fue tanto, fue de hecho un aproximado de 4 años más o menos así enteramente de estar como desarrollador, pero dije, bueno, ya es hora de hacer este cambio y ahí me llevó al siguiente punto, que es la ilusión. El decir, bueno, puedo aprender más cosas, puedo llevar estas habilidades técnicas del desarrollo a otro lugar, sin romper lo que ya tengo, sin romper la base que yo creé. Pero ahora viene el otro punto, que es el cansancio, que es el desconcierto, ¿no? El decir, bueno, ya sé a dónde quiero ir, ya me ilusioné con el cambio a un DevOps, por ejemplo, que fue mi caso, pero ahora, ¿qué hago, no? Para poder llegar a esto. Entonces, por eso lo menciono como una ilusión, porque lo tengo ahí, ya lo puse en la mentalidad, pero ¿qué hago o qué hice más bien para poder llegar a ello? Y claro, de ahí sí fue romper esa ilusión y prácticamente ponerme los pies sobre la tierra para llevarme a ese aprendizaje que yo necesitaba, a la preparación de desarrollador como DevOps, porque tampoco es que las transiciones se hacen de un día al otro. Debemos estar muy conscientes de que las transiciones son cansadas, que las transiciones nos van a costar tiempo, nos van a costar malas noches y muchas cosas más, incluso pues para las personas que tienen familia o para las personas que ya tienen pareja o por el estilo o que su salud pues está un poco delicada. Lo menciono también porque yo pasé por algo así, entonces este cansancio, este desgaste va a existir y es muy importante mantenerlo en cuenta porque debemos controlarlo, debemos no apresurar las cosas, debemos tomarnos el tiempo necesario
para aprender, para estudiar, para prepararnos para esa transición, porque la ilusión no nos lleva a buenas decisiones, es justamente la perspectiva objetiva lo que nos permite ya ver cómo crecemos. Esa necesidad de crecer es lo que nos apunta, ok, ya sé a dónde quiero ir, ahora hago estos pasos. ¿Y cuáles son los pasos prácticamente? Es incluso hasta darse cuenta del choque cultural que hay tras ello, ¿no? Entonces, yo como programador me di cuenta que, bueno, ahora ya en DevOps voy a tener que hacer esto, voy a tener que estudiar estas herramientas, que hay una infinidad. De hecho, el ciclo DevOps es extenso, o sea, DevOps no solo es infraestructura, DevOps no solo es cloud, sigue siendo igual la función de operaciones. Entonces tenemos aquí mucho manejo de sistemas operativos, especialmente con Linux. Tenemos observabilidad, tenemos seguridad, tenemos CI y CD y muchas cosas más de la arista de DevOps, ¿no? Entonces, como profesional de desarrollo muy experimentado, moverme a la parte de DevOps también fue duro porque tuve ese choque cultural de, ok, ya no voy solo a programar, sino ahora, de hecho, el conocimiento que tengo de programación lo tengo que llevar a otro lugar. Entonces, los elementos humanos que se deben tener en cuenta para este choque cultural es que la transición deba coincidir con los procesos y con los objetivos personales importantes que cada uno tiene. Los míos, en mi caso, fueron, ok, todas estas habilidades técnicas que he podido consolidar a través de tanto tiempo o de un determinado tiempo me han llevado ahora a querer solidificar y seguir aprendiendo, pero ahora en otro lugar, que sería pues la parte de DevOps. Entonces me di el tiempo para sentir el dolor, para poder tener el cambio, porque no hay cambio si no tenemos ese dolor, y no, ese dolor no tiene que ver con algo físico o cosas por el estilo, sino que ese dolor es saber que el tiempo lo vamos a tener que usar para estudiar, para prepararnos, para especializarnos, y prácticamente tuve que reconstruir mi manera de trabajar. También mi disciplina se vio involucrada en ello, porque uno aprende a estudiar distinto, uno aprende a pedir ayuda de otra manera, uno aprende de hecho a desaprender para aprender algo. Entonces, yo prácticamente sentí que este cambio no solo dolió porque fuera difícil, sino porque dolió porque me obligó a ver límites, me obligó a ver lo que necesitaba para poder hacerlo. Entonces, incluso mencioné esto también de la salud, porque es algo que me pasó a mí. Entonces yo me di el tiempo para decir, ok, voy a dejar de hacer esto por un determinado tiempo, no porque no me guste, no porque no quiera, sino porque realmente necesito un descanso, necesito equilibrar los chakras, como yo lo llamo, para ahí sí ponerme a estudiar, y fue lo que hice prácticamente el anterior año. Ya tuve un cuadro de salud un poquito delicado, pero después ya de este tiempo de descanso que me ayudó muchísimo para decir, ok, ya sé a dónde voy a ir, ya sé a lo que quiero llegar, y ahora me voy a poner a estudiar, me voy a poner a desaprender, me voy a poner a aprender. Y así fue. Entonces tuve ahí unos meses para mí, al menos para hacer esta transición de Dev a DevOps. Tuve más o menos unos 3 meses para aprender bien de qué va el tema, para prepararme. Obviamente en la experiencia como desarrollador también ya tuve acercamientos a DevOps, ¿no? Ya tuve acercamientos al CI, al CD, también el tema de monitoreo. Entonces ya me ayudó un poquito como a decir, bueno, esto también es lo que quiero. Y ahí voy con el consejo de todo esto, de lo valioso, ¿no? De que la curva de aprendizaje pues es dura, no lo vamos a sensibilizar porque es así, los cambios son duros, pero también tienen ciclos, tienen fases, entonces no tiene que ser acelerado. DevOps, por ejemplo, sí te impulsa a pensar con todo el panorama en sí, ¿no? A pensar en usuarios, en negocio, en seguridad, en tiempos, hasta en costos. Entonces ahí también pues hay una segmentación de DevOps para la parte de costos, pero también ayuda mucho personalmente a la resiliencia, porque los cambios, los duros cambios, nos permiten ser más más conscientes de lo que hacemos cada día, ¿no? Que es pues un trabajo como tal, y para mí este trabajo me ha brindado el poder tener este acercamiento con los desarrolladores, con las personas de operaciones, a entender cómo funciona ese mundo. Y lo bueno es que ya durante todo este cambio que he tenido, esta transición a una nueva área, me ha ayudado incluso a consolidarme para lo que sé ahora, para lo que
ya he tenido como base previa que sería el desarrollo y ahora pues me ha ayudado mucho a tener el impulso para a dónde voy a llevar todo eso, ¿no? Y lo mencioné ya antes que fue para la parte de datos, entonces mi idea es consolidar ya todo esto de manera nuclear con el desarrollo, con la automatización, con lo que es DevOps en sí y también con los datos, entonces que es pues prácticamente la semilla o el oro que eh, también incluso maneja la inteligencia artificial por detrás, ¿no? Porque prácticamente son datos lo que la mueven, son los prompts, son los textos, son las imágenes, son los videos, lo que la hacen más grande, ¿no? Y es justamente a donde yo quiero apuntar, pues obviamente siguiendo todavía este camino como ingeniero DevOps. Wow, wow, oye, Paul. Oye, de verdad, man, nuevamente te voy a agradecer por toda esta información que estás brindando, porque de verdad es algo que creo que lo podemos extrapolar no solamente a un cambio de desarrollador a un DevOps, sino de un desarrollador a un líder técnico, a cualquier rubro dentro del mundo tecnológico, ¿no? Porque en muchas Ujú. ocasiones he tenido la oportunidad de conocer muchos cracks, de verdad, muchos desarrolladores cracks, pero probablemente que no tienen tal vez estos consejos, no han vivido junto a una persona que ha cambiado de rubro y claramente pues esta carrera son de cambios, ¿sí? Te lo digo porque cuando yo empecé esto era una persona muy fanboy de iOS, era Apple, 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 Apple y Apple es el mejor para desarrollo y listo. Y durante toda mi trayectoria a partir del 2020, pues mi mindset empezó a cambiar orientado a Android. Y también hoy en día, pues hace 2 años, pues ya estoy muy metido en lo que es el mundo de programación con lenguaje híbrido para desarrollar una aplicación con solo Ujú. code base. Entonces, creo que el salir de esa zona de confort te hace que también puedas crecer profesionalmente, porque también tú tienes la posibilidad de ver otros rubros, ¿no? Otros horizontes de una forma diferente. Y estoy seguro que tu visión o tu horizonte como desarrollador no es la misma hoy en día que como DevOps, porque inclusive, como acabas de comentar, quieres hoy también indagar en el mundo de los datos, ¿no? Ujú. Entonces, chéverísimo, chéverísimo, Paul. La verdad que esto ayuda bastante a las personas que ven este podcast. La idea siempre es ayudar para que este contenido sea muy enriquecedor y puedan sacar lo mejor de cada capítulo. Ahora, por último, me gustaría pues que como ya he explicado el cambio y sabemos lo que es un desarrollador de software, en pocas Ujú. palabras me gustaría que nos definas qué es un DevOps para que la gente también hoy en día pues entienda cómo es el cambio claramente estructural. Perfecto. Las lecciones que yo quiero dar ya para que consideren pues lo que es ser un DevOps implica el primer paso, cambiar la mentalidad antes que las herramientas. Y menciono esto porque no solo es aprender Docker, por ejemplo, que es algo muy base para la introducción, ¿no? Ok. Al mundo de DevOps, sino es aprender sistematización, saber qué es sistematizar un proceso, un programa, un proyecto, una idea. No es aprender Jenkins, por ejemplo, que también es otra de las tantas herramientas que están dentro del mundo del CICD en DevOps, sino también es aprender qué es entrega continua, qué es, bueno, en este caso, pues Continuous Integration, Continuous Deployment, cómo lo hacen las empresas hoy en día, cómo lo hacen el lugar o cómo lo hace el lugar en donde yo estoy trabajando. El siguiente paso, por supuesto, como las herramientas para mí pilares, es aprender Kubernetes, pero no es solo aprender Kubernetes, sino también es aprender resiliencia, aprender mecanismos para mantener cosas vivas, que en este caso son procesos, son proyectos, son programas, son ideas que están ahí plasmadas pues obviamente en código. Todo lo que uno ha hecho como desarrollador, eso ya se entrega de alguna manera, se controla, se observa, se monitorea y pues obviamente debe tener una calidad también, entonces debe tener un proceso que es no solo técnico, sino incluso también es un proceso ético, es un proceso que tiene que ver con valores que llevamos como profesionales, ¿no? Para poder extenderlo y ramificarlo ya hacia lo técnico. Y hablando justamente de la parte técnica en DevOps, porque lo he visto mucho y lo he vivido bastante, es que mi consejo como en el segundo punto es que el ego técnico es un enemigo bastante malo, obviamente no hay enemigo bueno, el ego técnico
el peor enemigo en este tipo de casos, y no solo aplica para DevOps, sino realmente pues para transiciones y para roles, ¿no? Que implican cambios en nuestras perspectivas, y prácticamente el cambiarte el rol implica volver a ser junior en algo, ¿no? Entonces eso también hay que cimentarlo mucho en base. Justamente cuando yo tuve la transición de desarrollador a DevOps, me di cuenta que me faltaba mucho de Docker, de lo que ahora pues ya sé. Me faltaba mucho de Terraform también, de ciertas herramientas o de ciertas cosas, o del círculo o del infinito más bien de DevOps que hay. Entonces me di cuenta que tenía que vivir ese dolor también de volver a ser junior otra vez para poder aceptarlo y para poder trabajarlo, ¿no? Sin acelerarlo, por supuesto. El tercer punto que quiero recomendar es empezar por lo pequeño, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya hice un programita o ya hice un desarrollo móvil, ok, ahora, ¿cómo lo puedo llevar a la automatización? No solo ver tutoriales, no solo estar leyendo libros, y no digo que no lo hagan, sino más bien que practiquen lo que se aprende, ¿no? Entonces, si no practicamos, y es muy especial en DevOps, practicar y practicar y practicar. ¿Por qué? Porque es así como no dañamos las cosas en producción. Entonces ahí es en donde prácticamente ya, mira, en un entorno de desarrollo, en un entorno de QA, que también pues incluso ya para el CI y el CD hay que tener muy en cuenta las fases que existen para llevar las cosas o los cambios o lo que hacemos como desarrolladores a producción, a un ambiente real, a un ambiente en donde sí pueden haber incluso problemas. Y ahí pues algo que yo he estado aprendiendo últimamente es el Chaos Engineering, que lo practican pues muchas empresas hoy en día, especial y particularmente Amazon o Netflix. Y esto tiene que ver con no dañar las cosas en producción, pero sí saber cuáles son los posibles errores, las posibles emergencias o alertas que pueden haber en el entorno real. Porque obviamente no es que por más que yo tenga la calidad, por más que tenga la observabilidad o el monitoreo, o todo el ciclo de DevOps ya cumplido, todo va a ser perfecto. No es así. Y justamente el Chaos Engineering o la ingeniería del caos nos lleva a ver cómo los sistemas grandes, sobre todo a escala, pueden fallar, pero esas fallas permiten saber cómo actuar, cómo tener los mecanismos de seguridad, cómo tener los mecanismos de desarrollo para poder actuar ante esas emergencias. Entonces es algo ahí que también les puedo comentar. Y bueno, el siguiente punto para DevOps es que en DevOps no trabajas para un sistema, sino trabajas para el negocio. Entonces, Ok. acá no estamos ya con solo desarrollo, no estamos solo con un feature o una funcionalidad o muchas en sí, sino que, por ejemplo, si un pipeline acelera un release, eso genera valor. Si el monitoreo evita una caída, está salvando dinero. Entonces, aquí este punto es muy importante porque aquí ya estamos hablando de negocio, ya no estamos solo hablando técnico. Y la ventaja de esto es que nos permite gestionar, nos permite operativizar cosas. Entonces, en este punto sí quiero ser muy enfocado en que tenemos que saber el negocio, tenemos que saber cómo se mueve el negocio. Y eso cuesta bastante, cuesta incluso mucho más que aprender una herramienta técnica, que aprender un Ansible, que aprender un cloud, que aprender sobre máquinas virtuales, sobre cómputo en la nube. Entonces, la idea acá con esto es que sepan cómo trabajar ese negocio, que lo aprendan, que pregunten, porque eso es lo que les va a permitir a tener más operatividad y más gestión, que en DevOps se mueve muchísimo día a día. Y bueno, el siguiente punto Wow. es el que puedan aprender a contar historias con datos. Me encanta decir esto porque pues justamente datos es lo que yo estoy viendo también como un valor de negocio muy importante, y una métrica conveniente puede convencer más que una reunión de 2 horas, más que un meeting súper largo. Entonces, y estas métricas justamente vienen de los datos que se sacan de todo el proceso o el flujo de DevOps que lanzamos, ¿no? Como profesionales. El otro consejo, el otro punto es que pregunten más y asuman menos. Esto es algo muy claro igual acá dentro de DevOps, porque la infraestructura castiga mucho las suposiciones, ¿no? Entonces, si lanzo esto con, no sé, con escalabilidad o con un réplica o con HPA, que para mí está bien, o alguien me dijo que lo ponga así, pero sí castiga bastante duro el solo suponer.
tenemos que indagar bastante todo cambio que vayamos a hacer y tenemos que poner en práctica o probar lo que, bueno, estemos ahí aprendiendo, lo que queramos, como tenemos una idea, ¿no? De, bueno, quiero que esto funcione más rápido, quiero que esto se acelere, pero esto lo menciono no para que tengan miedo, sino para que sepan que cualquier fallo, así sea un valor, un número, si es complicado y como les mencioné, cuesta mucho a la empresa, cuesta dinero, este tipo de cosas. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque es bastante sensible para un rol como lo que es DevOps en sí. Y el último punto que quiero abordar acá es la seguridad. La seguridad que ya tiene que ver con el DevSecOps, que es algo que yo, pues, en lo que yo trabajo prácticamente. Y es que DevSecOps no es una moda en sí, sino es una responsabilidad. Entonces, el poder aplicar seguridad para lo que ustedes hacen desde el desarrollo hasta pues la puesta ya en producción de los productos o de los procesos es algo que se mantiene muy en cuenta. Entonces, mucho ojo con la seguridad porque nuevamente tiene que ver con el negocio. No, un negocio no se vale por lanzar cosas y no tener seguridad, no tener un front, no tener ahí un back que esté bien puesto con las reglas bien definidas, igual con bases de datos, igual con todo lo que interviene, ¿no? En el siglo como tal. Entonces, esto es lo que yo les puedo mencionar un poquito por la parte de DevOps. Prácticamente yo no siento que solo cambié de rol como tal, sino cambié de mentalidad. Ese mindset es el que lleva, ¿no? A darme cuenta pues lo que hago hoy y lo que quiero hacer mañana. Oye, muy interesante y nuevamente pues esto va a ayudar a muchísimas personas, Paul. Yo creo que podríamos dar a conocer que en esta información pues tranquilamente pues podemos contactarte contigo para tener muchos más consejos. La idea siempre Ujú. de estos espacios y justamente de este tema principal es que entendamos un poco un abrebocas, ¿no? Aparte de lo que hoy en día para el podcast es lo crucial, que a mí me interesa que la gente sepa tu trayectoria. Cómo Paul hoy en día pues empezó y hoy en día pues también sabe compartir todo esto que nos acaba de mencionar. Ahora, Ujú. Paul, bueno, pasando al siguiente tópico, ¿sí? Me gustaría realizarte una pregunta, que prácticamente es, ¿qué le dirías al Paul Terán de hace 10 años atrás? Regresemos al pasado. Uy. Pues le diría, ya teniendo una expansión muy profunda, ¿no? Soy bastante, me gusta la filosofía, entonces voy al meollo con lo que es, ¿no? El consejo, con ser sensible y emocional. Y lo que le diría a ese Paul es que tenga mucha paciencia. Las cosas no pasan cuando uno quiere, sino cuando están listas para hacer, ¿no? Le aconsejaría que el talento abre muchas puertas, sí, pero la disciplina nos mantiene dentro de. Entonces, eh, también le diría que se rodee de gente que le eleve, que no le apague, por supuesto, que tenga un cuidado sobre su salud mental, Ok. porque no es una máquina, por supuesto, que confíe en sus ideas, que aunque nadie más lo haga, sea él quien tenga primero, quien sea la primera persona que crea en lo que hace, en lo que piensa, en lo que siente, y que por supuesto pues la vida no se trata de velocidad, sino de dirección, de enfoque, de disciplina. Sobre todo yo le diría que no tenga miedo de volver a empezar, aunque parezca que está empezando desde cero. Nunca se empieza desde cero, se empieza desde la experiencia, se empieza desde la base. Y lo que le diría es que siempre piense en sí mismo, que siempre pueda ver más allá de lo que ya tiene, no en lo material, sino en lo que corresponde a lo interior, ¿no? Que es lo personal, que son las bases, que son la emoción, ¿no? Que uno tiene como ser humano, el conocimiento, que es lo que nos lleva justamente a poder explorar y explotar esos límites. Chévere, chévere, Paul. Ahora, vamos a entrar en las preguntas de Blocos, que son 5 preguntas. Y bueno, ahí te va la primera. Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uy, pues claro, fue emocionante. El primer pago lo tuve cuando era practicante y lo que hice fue comprar cosas para la casa. Yo vivía en ese tiempo con mis papás y fue de hecho un cheque
de un valor no tan alto, pero para mí fue lo mejor de lo mejor. Y con ese dinero no pensé en mí, sino pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo llevar a casa? ¿Qué puedo compartir en casa? Y lo que hice fue, creo que compré allí unas cositas para picar, unas cositas para preparar algo en casa, porque me gusta cocinar también mucho. Es algo de lo que competía a la primera pregunta de las primeras secciones, pero también me gusta mucho cocinar. Entonces, lo que hice pues prácticamente fue eso, poder darle amor, darle valor a ese dinero a través de la comida hacia las personas que me llegaban en ese entonces, que pues obviamente fueron mis papás. Wow, chévere, chévere. Por eso, Paul. Ahora, vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Uy, pues sí, cuando pasé por burnout, cuando estuve Wow. ya quemado prácticamente como desarrollador, empecé a tener muchos fallos, empecé a darme cuenta de que estaba haciendo las cosas no porque no las sabía hacer, sino porque ya estaba desgastado, estaba cansado, y obviamente eso también se veía reflejado en el trabajo que yo hacía, que era justamente el desarrollo. Entonces ahí fue justamente como prioridad la salud, como prioridad el tiempo para mí, y el saber que los descansos no son malos, sino pues nos sirven para enfocarnos y enrutarnos a nuevas cosas, a nuevos lugares. Chévere, chévere, Paul. Bueno, vamos con la tercera, que si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Uy, bueno, me la pones complicada, porque no, yo no me caso con una tecnología como tal, siempre me gusta tener diferentes opciones para diferentes tipos de operaciones. Pero bueno, si fuera el caso, me quedaría con React Native, siendo mi framework predominante para el desarrollo cross-platform, para el desarrollo móvil, que es pues de la parte del desarrollo que a mí más me encanta. Qué genial. Y ahora demos la vuelta a la pregunta. Si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Uy, gente, no me maten, por favor, no me maten. Yo sé Disclaimer. que por favor, pero yo tengo ahí un poco de pelea con Java, Ok. que curiosamente también lo estoy ahí viendo en la universidad, pero si lo pudiera eliminar, creo que sería ese, aunque sé que la humanidad se caería si se borrara a Java del mundo. Entonces, por favor, no me maten, solo es mera, mera selección personal, pero obviamente no es que odie el lenguaje como tal. De hecho, la pelea que tengo es justamente de poder desaprender y aprenderlo, entonces es lo que hago. Pero si tuviera ese poder y esa posibilidad, pues sería Java el malhechor ahí. No te preocupes porque aquí te hago un dato, Paul. De los más de 90 episodios que se están desarrollando en esta segunda temporada de Blocos, te podría decir que más del 95% varían de este mundo a Java y el otro es PHP. Oh my God. Y al otro lo amo, pero al otro lo odio. Chévere, chévere. Bueno, Concuerdo, concuerdo con ello. vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Uy, como, bueno, hay como experiencia ya de la parte de DevOps, y veo mucho esto, y ahí va también otra recomendación, es que por favor pasen el código, que revisen el código que pues le lanza Claude o GPT o Gemini, y lo pasen por sí mismos con un buen barrido, no sé, que lo lean, que lo entiendan, que no solo copien y peguen, por favor, porque cuando he visto cosas por ejemplo, en los despliegues, yo que utilizo mucho Azure, en los comentarios, en algunos comentarios me he topado con emojis. Ok. Entonces, yo allá fácilmente me doy cuenta, chuta, aquí sí fue copia y pega de la dura y magra, porque ni siquiera se hizo pues un barrido, ¿no? Justamente la recomendación que les hago es, por favor, quiten los emojis, porque para mí sí es muy raro y se me hace
complicado porque yo te digo, uy, aquí el programador no está programando, solo está haciendo y me hace pensar mal, ¿no? Y obviamente pues no me gusta hacerlo, sino voy y pregunto, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Realmente se te olvidó? Me ha pasado a mí también, por supuesto, que pues, he lanzado un comentario por ahí o he lanzado algún stream o un texto con un emoji, pero lo más raro que he visto en estos momentos son cosas así que por favor protejan sus contraseñas y no lancen emojis en el código. Genial, genial. Oye, chéverísimo, Paul, conversar contigo. Ya estamos llegando al final. Por último, vamos al último tópico, que es únicamente que nos ayudes con un consejo para la gente que quiere empezar a programar y que está viendo este episodio. Perfecto, yo quiero sonar aquí un poquito inspirador, práctico y empático. El consejo número uno para todos aquellos es que no empiecen por un lenguaje, sino empiecen por un problema. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? La motivación real tras ello es que tenemos que aprender a resolver algo, a construir algo. Y a construir algo no me refiero a lancémonos a un edificio y bueno, construyámoslo, sino más bien cosas pequeñas, cosas muy puntuales, como un script que automatice algo, una tarea, un bot, por ejemplo, que es algo muy clásico, una página personal, un portafolio, un dashboard simple, si les gustan los datos y si les gustan verlos o la estadística también. Construir crea motivación, la motivación crea disciplina y la disciplina crea buenos hábitos. Entonces, ese es el consejo, el primer consejo que les daría. El segundo consejo, ya para andar un poco más en lo técnico, es que aprendan lógica, no solo sintaxis, no solo lenguaje. La sintaxis cambia mucho, cambia cada año, cambia cada trimestre, cada semestre, cada Q. La lógica dura toda la vida. Y la lógica me refiero pues a las buenas bases, las estructuras, las condiciones, pensar en casos, dividir problemas en partes. Ya tienen un problema, ahora tienen que segmentarlo. Un buen programador no es quien sabe más código, sino quien piensa mejor, quien resuelve ese problema de diferentes maneras. No solo un camino, sino encontrando diferentes caminos que puedan ser los mejores o quizás el mejor. El consejo 3 que ya les doy prácticamente es que se rodeen de comunidad. Estudiar solo es un poco más lento desde mi punto de vista. Estudiar acompañado es transformador. ¿Por qué? Porque si estudias con alguien, no me refiero a que estés ahí clavado con alguien, junto a alguien, tal vez sí, si les gusta de esa manera, chévere, pero la idea de este consejo es que lo que ustedes aprendan lo compartan, sean por un video, por un reel, o que vayan justamente a comunidades como las que hemos mencionado aquí en esta charla, para que puedan aprender, para que puedan también compartir lo que han aprendido. Apóyense en comunidades locales, en discords técnicos, que hay muchos y los he visto bastante últimamente. Apóyense de los meetups, de los podcasts, por supuesto. La comunidad enseña bastante lo que los cursos no, cómo piensa la gente, sobre todo de manera real. Y el consejo 4 es que acepten que frustrarse es parte del proceso. Mencionábamos justo lo de de mi transición de Dev a DevOps y me he dado cuenta, ¿no?, de que a veces no es la falta del talento, sino es la falta de la tolerancia, la frustración, lo que nos hace a veces quemarnos, lo que nos hace quitar esa chispa que de pronto tenemos para todo, no solo para lo técnico, sino para cualquier cosa que queramos hacer. Ni un buen programador lo logró sin romperse un par de veces o más que eso, ¿no? Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo siguiente es que construyan su portafolio. Y el portafolio no es un currículum como tal. Un CV, pues sí nos describe como tal, como profesionales, como personas. Un portafolio nos muestra lo que hacemos. No importa si es algo simple, no importa si no tiene mucho detalle o tiene todos los frameworks o todo un DevOps ahí aplicado, sino lo importante es que sea suyo, que sea real y que obviamente muestre lo que ustedes hacen y lo que ustedes son. Y el último consejo que les puedo dar es que midan su progreso por meses, por tiempo, no solo por días. Es mejor aprender las cosas cada día que dejarlo procrastinado para un fin de semana entero, para un feriado, para un día de descanso. Es mejor que aprendan media hora, una hora, un tiempo que para ustedes sea el más cómodo, que aprenderlo todo acumulado, porque eso no les va a generar conocimiento real. Aprender programación sobre todo toma tiempo.
es lento, es un poco irregular, pero es profundamente humano. Y es justamente lo que deben saber, que son humanos, no son máquinas, tienen que darse el tiempo para llegar a hacerlo y cuando llegue el momento las cosas se darán y serán los mejores cracks y los mejores programadores pues, que ha tenido este país, que ha tenido el mundo. Qué chévere, Paul. Oye, eso está buenísimo para un discurso, la verdad. Me encantó, me encantó, me Uy, encantó. perdón. No, tranquilo, tranquilo, me encantó. Creo que eh, re- resume mucho lo que uno pues inicia y después también me hiciste recordar pues todos los pasos que yo tuve durante todos los años y claramente eso de no somos máquinas, somos humanos es la realidad, Ujú. ¿no? Porque costó un tiempo entender, creo que en algún podcast lo dije, o sea, orientarme a la parte de desarrollo como iOS, creo que me sentí como pez en el agua después de un año y medio, dos, porque era complicado entenderlo, aterrizarlo y creo que hoy en día sigo pensando que programar no es tan fácil, sino que requiere nuevamente Ujú. disciplina y trabajo para poder llegar a todos esos hitos. Perfecto, Así perfecto, es. Paul. Oye, pues agradecerte de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 86 de esta segunda temporada de Deblocos. De verdad, muy agradecido por todo el conocimiento que nos has compartido. Creo que es de mucho valor y le servirá a la comunidad demasiado. Más bien, gracias a ti, Kevin. Esta oportunidad ha sido muy gratificante para mí, muy venidera, para compartirnos. Sobre todo, para mí es muy valioso el compartir lo que sé. Tal vez no sea todo el conocimiento vasto que hay en el mundo, pero es un granito, ese granito de arena que espero llegue no solo a los corazones, sino a las mentes, sino a las personas, a las masas, porque eso es lo que nos mueve, ¿no? La comunidad, el conocimiento. Y yo soy muy defensor de eso, soy muy defensor de la comunidad, de las personas que están dispuestas a compartir lo que saben, lo que tienen para el mundo. Así que el último consejo acá, inspirador, es que tomen todo lo que aprendan, sea algo de cocina, sea algo de matemáticas, sea algo de marketing o sea cualquier cosa que les aporte valor en sus vidas, compártanlo con sus familias, con sus amigos, con sus novias, con sus novios, compártanlo con comunidad, porque la comunidad no solo es algo técnico, sino la comunidad es justamente llegar a las personas y llegar a las personas es algo muy gratificante, es algo que les va a aportar valor como personas, como seres humanos. Así que nada, pues mi querido Kevin, agradecerte a ti, a la comunidad, por supuesto. Espero tener igual ahí alguna otra oportunidad para una charla ahí un poco más técnica. Si quieren ahí quemar algo, no en producción, podemos hacerlo. O podemos hacer algo igual interesante con inteligencia artificial, con datos, que es lo que estoy aprendiendo. A mí me gusta igual siempre poder compartir ya igual la parte técnica que estoy ahí explotando igual siempre con la comunidad, con las personas. Así que bueno, espero que eso pueda ser pronto. Estaremos igual en contacto, por supuesto. Espero igual vernos en algún otro evento y conversar pronto para pues futuros proyectos. Eso, mi querido Kevin. Gracias comunidad a todos ustedes por la apertura a esta charla, a estos consejos, a este overview sobre la transición de DevOps, bueno, la transición de Dev a DevOps. Mucha fuerza para todos ustedes y un excelente día y una excelente jornada. Muchísimas gracias, Paul. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría verte por último y no menos importante, dónde te podemos contactar o tus redes sociales. Uy, sí, por supuesto. Bueno, me encuentran como Parter Dev en GitHub y como Paul Terán pues en LinkedIn. En LinkedIn yo me muevo bastante, entonces ahí tengo pues unas pequeñas publicaciones sobre artículos de DevOps, sobre artículos de desarrollo. Entonces cualquier cosa que necesiten me encuentran como Paul Terán, como pues obviamente ingeniero DevOps en Grupo KFC, que es mi actual empleo. Y bueno, cualquier cosa, pues presto a ayudarles, pues presto a tener ahí ese contacto con ustedes, a un cafecito, a algo técnico, a una comunidad que siempre estoy pues para la apertura, ¿eh? Chévere, chévere, Paul. Entonces, bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 86 de esta segunda temporada de Dev Locos y para la audiencia, pues nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye bye. Muchas gracias a todos.